Hola, donde quiera que usted se encuentre. Qué privilegio es estar aquí y ahora para llevar a cabo con toda la ayuda de Dios, con toda la dirección del Espíritu Santo, nuestra consagración, perdón, también nuestra consagración, nuestra consideración bíblico-escatológica número 91 en nuestra serie Inminente Arrebatamiento y Consagración Personal, lo cual es el enfoque general. Pues el enfoque particular es la profecía de las 70 semanas de Daniel, cómo aplique. Y ahora estamos en un enfoque específico, ¿ok? En un enfoque específico, en un paréntesis que estamos manejando entre el fin de la especificidad en la destrucción del anticristo y lo que ya hemos iniciado con respecto a las bodas del Cordero. Entonces, en medio de ambas cosas ya citadas, está un paréntesis donde nosotros estamos haciendo una consideración bíblico-escatológica de varios factores que nos van a ayudar más para que nosotros comprendamos la importancia esencial y fundamental que reviste para nosotros el hecho de que constantemente nos estemos consagrando a Dios, y para lo cual es necesario pues que nosotros manejemos ciertas ideas que la palabra de Dios nos comparte. Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo estoy citando un material, ¿ok? Un material de un señor que tiene por nombre, lo voy a decir deletreado para darle su crédito de una manera correcta. Es un material realizado que tiene su autoría pues en el señor Lanier espacio B grande Burns, y este material ha sido usado con permiso de este señor que es el autor, ha sido usado por una segunda persona que es H. espacio WAYONE espacio HOUSE en su libro Teología y Doctrina Cristiana, ¿ok? Entonces, ahí está, ¿verdad? La autoría por los derechos de autor. Entonces, en este caso nosotros estamos en el enfoque específico, en el paréntesis que estamos haciendo, estamos hablando de una comparación de ángeles, humanos y animales, ¿ok? Entonces, como una introducción, quiero solamente ponerlos en contexto de lo que así generalmente hemos visto en la consideración bíblico-escatológica número 90, porque esta es la 91. Entonces, a manera de introducción a la 91, déjenme darles un breve resumen de lo que ya está considerado, porque con todo el favor de Dios, pues esperamos terminarla en la 91, y si no terminamos, pues nos vamos a la 92 porque nadie nos anda correteando, ¿verdad? Gracias a Dios. Bueno, miren, introducción. Una comparación de ángeles, humanos y animales, ¿ok? Ángeles, humanos y animales. Imagen de Dios, ¿ok? Hablando de el asunto de inflexión, del punto de inflexión, hablando de imagen de Dios. Ángeles, en ángeles, no. En humanos, sí. En animales, no. ¿Ok? Como aplique, estamos hablando imagen de Dios. Ángeles, animales, no. Humanos, sí.
como aplique, no nos vamos a meter ahorita en diferencias, pros, contra, es una afirmación genérica que no hace pues el autor, que ya lo cité, pero en este momento no es el énfasis. Entonces, el énfasis es que nosotros nos ubiquemos en el hecho de que si estamos haciendo una comparación entre ángeles, humanos y animales, nosotros debemos tener claro que hablando de humanos, pues sí, es un sí. Imagen de Dios en los humanos, sí. ¿Ok? Ángeles no como aplique, animales no como aplique, en la línea de pensamiento que aplique, que ahorita no vamos a ahondar ahí, pero lo que sí nos interesa es tener en mente que en los humanos, que los humanos tenemos la imagen de Dios. Y cuando se dice ángeles no, animales no, pues tendríamos que ver todas las líneas de pensamientos que convergen, que dejan de converger, pero en este momento solamente debemos centrarnos para lograr el objetivo debido en el hecho de que cuando estamos hablando de imagen de Dios, debemos rescatar que en humanos sí, usted y yo hemos sido creados a la imagen de Dios. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos y que ahora estamos retroalimentando lo relacionado con naturaleza, existencia y cuerpo de ángeles, dijimos inmaterial espíritu, influencia a través de los humanos, sin matrimonio ni reproducción. Humanos, naturaleza, existencia, cuerpo, inmaterial, física, influencia por los espíritus, matrimonio y reproducción. Y animales, naturaleza, existencia, cuerpo, material, física, sin matrimonios, con reproducción. Pero cuando nosotros hablamos de personalidad, ¿ok?, de ese asunto, de ese punto ancla de personalidad, con respecto a los ángeles dijimos personalidad completa, énfasis en la voluntad, énfasis en la obediencia. Cuando hablamos de los humanos, con respecto a personalidad dijimos personalidad completa, énfasis en la voluntad, en la obediencia. Y cuando hablamos de personalidad en los animales, hablamos de personalidad parcial, énfasis en la subordinación. Y entonces luego pasamos al punto 3 de 5 que tiene que ver con el pecado. 3 de 5 que tiene que ver con el pecado. Y entonces, tanto en ángeles como en humanos, porque estamos haciendo una comparación de ángeles, humanos y animales, dijimos lo mismo. Rebelión, pecado. Con respecto a ángeles, rebelión, soberbia, deseo de ser como Dios. Con el mismo asunto, pecado, pero ahora hablando de humanos, tenemos exactamente lo mismo. Rebelión, soberbia, deseo de ser como Dios. Y ahí nos quedamos cuando nosotros finalizamos, pues gracias a Dios, la parte 90, porque ahorita estamos iniciando la 91. Y ahí nos quedamos exactamente. Y es donde vamos a continuar. Exactamente nos quedamos en el 50% de lo que nos ocupa en el tema una comparación de ángeles, humanos y animales. Y ustedes van a decir, ¿y eso qué? Bueno, esto nos va a llevar de una manera ordenada en las ideas para que nosotros lleguemos a comprender la situación de batalla espiritual que nosotros estamos librando ahora mismo en este tiempo que nos ha tocado vivir, de tiempos finales. Entonces, la palabra de Dios nos ilustra y nos ayuda para que nosotros comprendamos que la consagración a nuestro Dios es sumamente importante, es fundamental en estos tiempos que nosotros estamos viviendo. Miren, Dios, el Padre, dio a su Hijo unigénito para morir por sus pecados y por los míos, por los de todos los hombres.
de todas las épocas, de todas las edades. Él lo hizo. El Hijo le pidió al Padre que si era posible, que si era su voluntad, pasara esa copa que él había de beber. Estaba hablando de la muerte en cruz, no estaba hablando de cualquier cosa, nuestro Señor Jesucristo. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, mas no como yo quiero, sino como tú, y que se haga tu voluntad. ¿De qué estaban hablando el Padre y el Hijo? Pues estaban hablando nada más y nada menos del hecho de que nuestro Señor Jesucristo tenía que ir a la cruz del Calvario a morir el justo por los injustos. Entonces el Padre le dice, no tengo a nadie más porque tú eres el Cordero. En otras palabras, Él era el Cordero, Él es el Cordero perfecto que quita los pecados del mundo. Entonces Cristo dijo, voy a ir. Entonces, el Padre dio al Hijo, a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El Hijo obedientemente fue a la muerte y muerte de cruz. Pero yo les archirrecontra super aseguro que ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo van a venir a consagrarse ni por usted ni por mí, porque eso nos corresponde a nosotros. Y no estoy diciendo que la salvación es por obras. Estoy diciendo que cuando nosotros nos consagramos en el tenor del Espíritu Santo, es que vamos a hacer posible que lo que está escrito de palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 7, del 21 al 23, que no se haga posible en nuestra vida. Bueno, se los voy a leer. Mateo 7, del 21 al 23. Tiene su paralelo en Lucas 13, 25 al 27. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quiénes son esas personas? Pues por sentido común nosotros podemos deducir que esas personas tenían un cierto grado de consagración, pero no tenían el grado de consagración estipulado, definido bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros, como esa frase que me gusta a mí repetir, cuando voluntariamente yo como persona o usted como persona, cuando voluntariamente decidimos no consagrarnos a nuestro Señor Jesucristo bajo la guianza, bajo la dirección de lo que el Espíritu Santo nos dice, automáticamente nos consagramos a Satanás. Y eso es lo que está pasando allí en Mateo 7 del 21 al 23. Esa es la respuesta. Entonces, es preponderante que nosotros comprendamos desde ya la importancia de la consagración en nuestra vida. Siempre. Porque cuando nosotros dejamos de consagrarnos a nuestro Señor Jesucristo bajo la guianza del Espíritu Santo, automáticamente empezamos a consagrarnos a Satanás. Y eso es totalmente incorrecto. Entonces, aquí nosotros, cuando estamos hablando del asunto del pecado en nuestra comparación de ángeles, humanos y animales, y estamos en humanos,
dijimos que rebelión, soberbia, deseo de ser como Dios. Entonces, cuando nosotros vemos el asunto número 3 de 5, pecado en relación con los animales, en nuestra comparación entre ángeles, humanos y animales, entonces tenemos que decir animales sin moral, derivado del hombre o de Satanás. Bueno, ahí tenemos que leer Génesis 3, ¿ok? Entonces, pecado con respecto a ángeles, pecado con respecto a humanos, lo mismo, rebelión, soberbia, deseo de ser como Dios. Pecado en una comparación entre ángeles, humanos y animales, pero ahora con respecto a animales, sin moral, derivado del hombre o de Satanás, Génesis 3. Bueno, hay que leer el capítulo de Génesis 3 completito. Bueno, ahora vámonos al punto 4, número 4 de 5, ¿ok? Entonces ahora vámonos al cuarto punto que tiene que ver con la relación con Dios, ¿ok? Número 4, relación con Dios, hablando del tema, una comparación de ángeles, humanos y animales. Entonces, relación con Dios, hablando de los ángeles, directa, celestial, terrenal. En una comparación de ángeles, humanos y animales con respecto a la relación con Dios, con respecto a los humanos, directa, terrenal, celestial. En una comparación de ángeles, humanos y animales con respecto a la relación con Dios, ahora direccionado a animales, es indirecta, es terrenal y es bajo el hombre. Muy bien. Y como quinto y último punto, en nuestra comparación de ángeles, humanos y animales, habiendo dado, ¿verdad? Pues ya los créditos correspondientes a los dos autores involucrados, entonces estamos concluyendo esta comparación de ángeles, humanos y animales con respecto al quinto y último punto de este tema, que tiene que ver con función y con propósito. Número 5, función y propósito. Entonces, si estamos comparando a los ángeles con los humanos y con los animales, hablando de función y de propósito, bueno, con los ángeles tenemos que decir que con respecto a función y propósito, los ángeles tienen influencia sobre la tierra bajo Dios. ¿Ok? Si estamos haciendo una comparación de ángeles, humanos y animales con respecto a función, con respecto a propósito, pero ahora hablando de los humanos, estamos hablando de dominio en la tierra bajo Dios, ¿ok? Dominio en la tierra bajo Dios. Y finalmente, cuando hablamos de una comparación de ángeles, humanos y animales con respecto a función, con respecto a propósito, ahora direccionado a los animales, tenemos que hablar de servicio en la tierra, pero aquí bajo el hombre. Muy bien. Aquí es donde nosotros terminamos esa parte del paréntesis que iniciamos en la consideración bíblico-escatológica pasada, pues que fue la 90. Y ahora yo quiero llamar su atención con respecto a la segunda parte de este paréntesis que ya les he dicho dónde lo estamos insertando, ¿ok? Y este segundo punto de nuestro paréntesis son 5
no vamos a alcanzar a verlos todos en la consideración bíblico-escatológica 91, pero nadie nos va correteando, ¿verdad? Entonces, aquí, en el punto número 2 de nuestro paréntesis, en la consideración bíblico-escatológica número 91, vamos a considerar, con todo el favor de Dios, el tema siguiente: enseñanza bíblica sobre los ángeles. ¿Ok? Enseñanza bíblica sobre los ángeles. Este paréntesis es muy importante insertarlo aquí cuando hemos finalizado la especificidad, o sea, el enfoque específico con respecto a la destrucción del anticristo, y cuando ya hemos iniciado lo relacionado a las bodas del Cordero. Ya lo iniciamos y es allí en ese punto donde entre la destrucción del anticristo y ahora el inicio de las bodas del Cordero, bueno, estamos insertando este paréntesis. Ya concluimos el punto 1 y ahora estamos en el punto número 2 de 5. Entonces, nuestro punto número 2, nuestro tema es enseñanza bíblica sobre los ángeles, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí, antes de seguir adelante, es, pues claro que sí, ¿verdad? Darle gracias a Dios reiteradamente porque Él nos ayuda y nos habla a través de su palabra. Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por la guianza, por la dirección de tu Espíritu Santo, para que nosotros podamos comprender cada vez mejor este libro precioso que tenemos en nuestras manos, pero que definitivamente necesitamos la guianza, la dirección de tu Espíritu Santo para que nosotros tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, bien claro lo que tú nos quieres decir, y claro que sí, la disposición para obedecerlo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos muchas gracias por ya la consideración bíblico-escatológica número 91 de esta serie que nos ocupa, por lo cual te agradecemos mucho y te seguimos rogando la dirección de tu Espíritu Santo, lo cual es imprescindible. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias y amén. Muy bien, entonces, yo quiero, otra vez, como dicen por ahí, me es impuesta necesidad, porque bueno, esa es una obligación, pero que hago con mucho gusto. Debo decir que yo estoy manejando aquí una información de mucho valor del libro de el señor H. espacio W-A-Y-N-E espacio H-O-U-S-E. Así se deletrea el nombre del señor H. Winehouse. Y su libro se llama Teología y Doctrina Cristiana. Entonces estoy dando, pues, reconocimiento a su obra, por aquello de los derechos de autor. Muy bien. Entonces aquí, cuando estamos desarrollando el punto número 2 de 5, vamos ahora a ver qué es lo que la Biblia dice con respecto a los ángeles. Porque nosotros hablamos mucho de ángeles, hablamos de Miguel, hablamos de Gabriel, hablamos de Satanás. Bueno, es importante entonces que a estas alturas del partido, pues empecemos a nadar en aguas profundas, pero con la guianza, la cobertura y la dirección del Espíritu Santo. Fíjense que en una ocasión, debe haber sido quizá hace 2 años, porque 1 año se me hace muy poco, pero quizá 2 años sí.
yo le mandé a varias personas, no muchas, máximo 7, se me hace mucho 7, pero vamos a decir 7. Yo les mandé la referencia a un video y yo les dije, ok, porque te conozco y por la confianza que te tengo, te mando este material para que lo veas, para que lo analices y que me retroalimentes, ¿ok? Es para ti, pero fíjate lo que te voy a decir. Si no estás en ayuno y oración, no lo veas. No lo veas. Porque nosotros, bueno, como estamos viendo aquí, es muy importante que nosotros siempre seamos guiados por lo que el Espíritu Santo nos dice. Es muy importante seguir instrucciones, las instrucciones del manual. Miren, este manual tiene las instrucciones perfectas para vivir. Y bueno, nosotros tenemos que tener la capacidad de buscar al Espíritu Santo y cada vez ser más diestros en el manejo del lenguaje del Espíritu. El lenguaje del cielo no es el español, ni el inglés, ni el alemán, ni el francés. El lenguaje del cielo es el lenguaje del Espíritu. Y el lenguaje del Espíritu, aprenderlo es asunto de vida o muerte, porque si queremos comunicarnos con el Espíritu Santo, pues tenemos que manejar el lenguaje del Espíritu. Por eso el enfoque general de esta serie, Inminente Arrebatamiento y Consagración Personal, ahora a la altura de la sección 91 es inminente arrebatamiento y consagración personal. ¿Quieres ser arrebatado? Consagración personal. ¿Quieres ir al cielo si en este momento, fracción de segundo murieras? Consagración personal. Pero es importante que a través de la dirección del Espíritu Santo nosotros veamos lo que la palabra de Dios nos dice con respecto a este punto número 2 de 5 en este paréntesis. Enseñanza bíblica sobre los ángeles. ¿Enseñanza qué? Bíblica. ¿Sobre quiénes? Sobre los ángeles. Mire, si la Biblia lo dice, lo digo yo. Si la Biblia no lo dice, no lo digo yo. Muy bien. Origen. ¿De quiénes? Los ángeles. Ok, origen. Los ángeles fueron creados como seres santos. Yo les recomiendo ampliamente que las citas que van a ser expuestas, usted las lea muy despacito, ya solo, ya sola, allí en sus momentos de consagración. Y si todavía no tiene un momento de consagración, pues hay que buscarla, porque es fundamental, ¿ok? Entonces ya eso, ustedes lo leen solitos y sería todavía mucho mejor si lo leyeran en el contexto, ¿verdad? Mínimo, pues del capítulo, pero que lo lean con mucha atención. Bueno, enseñanza bíblica sobre los ángeles. Origen. Los ángeles fueron creados como seres santos. ¿Seres qué? Santos. Marcos 8:38. Fueron creados por Dios. Colosenses 1:16. Antes de la creación de la tierra. Job 38:7. Por decreto, según el Salmo 148, versículo 2 y versículo 5. Eso tiene que ver con el origen de los ángeles, pero ahora vamos a ver lo que la palabra de Dios dice con respecto a su naturaleza. Los ángeles fueron creados con la habilidad de relacionarse y con una personalidad expresada por intelecto. Primera de Pedro 1:12. Emoción, Job 38:7. Y voluntad,
Isaías 14, 12 al 15. ¿Ok? Chequen el punto. Para que usted y yo seamos considerados como persona, hay 3 requisitos básicos: que poseamos intelecto, sentimiento y voluntad. Cuando yo le entrego mi corazón a Cristo, básicamente le estoy diciendo: te entrego lo que pienso, lo que siento y lo que hago, es decir, los actos de la voluntad. Entonces, si usted nunca le ha entregado su corazón a Cristo, pues lo que quiere decir es que Él sea el Señor de lo que usted piensa, de lo que usted siente y de lo que usted hace. Esto nos está hablando, en este caso, de la naturaleza de los ángeles, pero el señorío de Cristo tiene que ver con lo mismo: intelecto, sentimiento y voluntad. Bueno, los ángeles fueron creados con la habilidad de relacionarse y con una personalidad expresada por intelecto. Primera de Pedro 1:12. Emoción, sentimientos. Job 38:7 y voluntad. Isaías 14, versículos 12 al 15. Pero nunca se dice que son a la imagen de Dios, como el hombre. Son seres localizables, ¿ok? Son seres localizables según Daniel 9, del 21 al 23. Son seres inmortales según Lucas 20, 36. Y tienen conocimiento limitado según Mateo 24, 36. Normalmente son invisibles. Estamos hablando de la enseñanza bíblica sobre los ángeles y aquí específicamente estamos hablando de la naturaleza de ellos. Entonces, normalmente los ángeles son invisibles según Colosenses 1:16, pero han aparecido a personas en la forma de seres masculinos. Génesis 18 del 1 al 8. A veces de hombres inusuales, según Daniel 10, versículos 5 al 6. En ocasiones con algún tipo de manifestación supernatural, según Mateo 28, 3, y como criaturas inusitadas que viven en el cielo. Apocalipsis 4, del 6 al 8. Habitualmente, su apariencia afecta al ser humano en cuestión, que responde con temor y agitación. Lucas 1, 29. ¿Ok? ¿De qué estamos hablando? De la enseñanza bíblica sobre los ángeles, habiendo dado el crédito a la fuente en el doctor H. Wayne House. Ya les dije cómo se deletrea, ¿verdad? ¿Qué tenemos que decir bíblicamente con respecto a la condición espiritual de los ángeles? Bueno, tenemos que decir, aunque todos los ángeles fueron creados buenos, ahora hay 2 clasificaciones morales. Santos
y elegidos según Marcos 8:38, primera a Timoteo 5:21 y malignos y sucios. Lucas 8:2, Lucas 11:24 al 26. Están del lado de Dios. Juan 1:51 o de Satanás. Mateo 25:41. ¿Ok? ¿Cuáles son las semejanzas bíblicamente que los ángeles tienen con el hombre? Bueno, creados por Dios, localizables, rinden cuenta ante Él. Juan 16:11. Son limitados en conocimiento. Mateo 24:36. ¿Cuáles son las diferencias de los ángeles con el hombre? Bueno, pertenecen a un orden diferente de seres. Hebreos 2 del 5 al 7. Son invisibles, no procrean. Mateo 22 del 28 al 30. Son mayores en inteligencia, son mayores en fuerza y son mayores en rapidez, según segunda de Pedro 2:11. No están sujetos como nosotros a la muerte física. Entonces, esas son las diferencias bíblicas de los ángeles con el hombre. Y entonces, ¿cuáles son las clasificaciones que la Biblia nombra? Acuérdense que si la Biblia lo dice, nosotros lo decimos. Si la Biblia no lo dice, no nos interesa. Entonces aquí estamos diciendo que es una enseñanza bíblica sobre los ángeles. Y si la Biblia lo está enseñando, nosotros tenemos que saberlo para nuestro propio provecho y desarrollo espiritual. Entonces, ¿cuáles son las clasificaciones bíblicas con respecto a los ángeles? Bueno, la Biblia habla de poderes, habla de autoridades, habla de potestades que sujetan este mundo. Efesios 6:12. Dominios, Efesios 1:21. Y tronos, Colosenses 1:16. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de poderes, autoridades, potestades que sujetan este mundo, bueno, podemos ir a la Biblia en Efesios 6:12. Si estamos hablando de dominios, podemos ir a Efesios 1:21. Y si estamos hablando de tronos, pues podemos ir a Colosenses 1:16. Bueno, ahora, cuando nosotros estamos hablando específicamente del propósito en cuanto a la enseñanza bíblica sobre los ángeles, lo primero que tendríamos que hacer sería las divisiones de los caídos y de los no caídos. Entonces, bíblicamente, ¿cuáles son los propósitos de los ángeles caídos? Bueno, promover el programa satánico de oposición a Dios, según Apocalipsis 12:7. ¿Ok? Impulsando la rebelión, según Génesis 3. Impulsando la idolatría, según Levítico 17:7. Impulsando las religiones falsas, según Primera de Juan 4 del 1 al 4, e impulsando la opresión de la humanidad. Ese es el propósito bíblicamente hablando de los ángeles caídos. Entonces, si ese es el propósito de los ángeles caídos, pues la Biblia también nos dice cuál es el propósito de los ángeles no caídos. Y es este.
Servir a Dios en adoración, según Apocalipsis 4 del 6 al 11. Servir a Dios en ministerio, según Hebreos 1:7. Como servir a Dios como sus mensajeros, según el Salmo 103:20. Actuar en el gobierno de Dios, según Daniel 10, versículo 13 y versículo 21. Y también actuar pues protegiendo a su pueblo. Los ángeles no caídos también tienen como objetivo proteger a su pueblo, según el Salmo 34, versículo 7, y ejecutar los juicios de Dios. ¿Ok? Según Génesis, capítulo 19, versículo 1. Muy bien. ¿Cuál es la enseñanza bíblica sobre los ángeles en cuanto a la relación de los ángeles con los creyentes, con nosotros, por ejemplo? ¿Ok? Relación con los creyentes. Fíjense bien aquí. Ellos libran la guerra. Estamos hablando de Efesios 6, del 10 al 18. En su relación con los creyentes, los ángeles libran la guerra. Efesios 6, del 10 al 18. Acusan. Apocalipsis 12:10. Plantan. Estamos hablando de los caídos. Primero de los caídos. Acuérdense que en segundo lugar manejamos los no caídos. A ver otra vez. Los ángeles caídos en relación con los creyentes libran la guerra, según Efesios 6 del 10 al 18. Los ángeles caídos acusan, Apocalipsis 12:10. Los ángeles caídos en relación con los creyentes plantan dudas, Génesis 3 del 1 al 3. En su relación con los creyentes, los ángeles caídos tientan al pecado, Efesios 2 del 1 al 3. En relación con los creyentes, los ángeles caídos persiguen, Apocalipsis 12:13. En su relación con los creyentes, los ángeles caídos obstaculizan el servicio, Primera a los Tesalonicenses 2:18. En su relación con los creyentes, los ángeles caídos molestan a la iglesia, según 2 Corintios 2, del 10 al 11. Ahora, en su relación con los creyentes, los ángeles no caídos, ahora vamos con los no caídos, revelan la verdad, según Gálatas 3:19. En su relación con los creyentes, los ángeles no caídos guían, según Mateo 1, del 20 al 21. Proveen a la satisfacción de necesidades físicas. Primero de Reyes 19:6. Protegen, según Daniel 3, del 24 al 28. Libran, según Hechos 5, del 19 al 20. Actúan en respuesta a la oración, muy importante, Daniel 9 del 20 al 24. Acompañan a los muertos, según Lucas 16:22. Como aplique, pues ya tienen que leer el contexto. Ahora, los ángeles caídos, ya estamos acá en su relación con Cristo en la tierra. Estamos hablando de la enseñanza bíblica sobre los ángeles, en este caso, en cuanto a la relación con Cristo en la tierra de los ángeles caídos. ¿Ok? Satanás tentó a Cristo, según Marcos 1:13. Llevó a la gente a traicionarlo y a matarlo, según Lucas 22 del 3 al 4. Estamos hablando de los ángeles caídos.
Cristo expulsó demonios y finalmente los venció en la cruz. Colosenses 2:15. Ahora vámonos en su relación con Cristo en la tierra, pero ahora de los ángeles no caídos. Anunciaron el nacimiento de Jesús. Lucas 1 del 26 al 28. Guiaron a José a la seguridad. Mateo 2:14. Ministraron a Cristo. Mateo 4:11 y Lucas 22:43. Los ángeles no caídos en su relación con Cristo en la tierra anunciaron su resurrección, según Mateo 28 del 2 al 4. Los ángeles no caídos en su relación con Cristo en la tierra anunciaron también la ascensión y el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 1:11. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis en medio de este paréntesis, ya que estamos en el momento del paréntesis, porque quiero irme directamente al texto, ¿ok? Me voy a ir a Hechos 1, Hechos 1, ¿ok? Hechos 1. Fíjense que es bien importante esto que nosotros estamos viendo con respecto a la enseñanza bíblica sobre los ángeles. Hechos 1. Hechos 1. Hechos 1:11 dice: bueno, voy a leer desde el 6. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces aquí nosotros estamos llegando a un punto muy importante que tiene que ver, cuando nosotros estamos en el punto número 2 de este paréntesis, enseñanza bíblica sobre los ángeles, y que estamos viendo qué hacen, por ejemplo, los ángeles no caídos en relación con Cristo en la tierra. Y bueno, aquí dijimos que ellos, los ángeles, en su relación con nuestro Señor Jesucristo en la tierra, anunciaron su resurrección, su ascensión y su regreso, ¿ok? Estamos hablando de Hechos 1 al 11. Entonces aquí yo quiero hacer una nota importante, porque cuando nosotros hemos leído Hechos 1 del 6 al 11, que precisamente nos habla de la ascensión, yo quiero hacer aquí, poner el puntito a la I latina, porque la Y no tiene puntito, ¿verdad? La Y no tiene puntito, pero la I latina sí. En eso, fíjense bien. Cuando nosotros estamos viendo este pasaje,
y que los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, está hablando de pues un redireccionamiento, claro que sí, aquí está con el asunto de que el día y la hora de el inminente retorno de nuestro Señor Jesucristo en su primera fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pues obviamente que estamos hablando del inminente arrebatamiento. Entonces, aquí es muy importante esta expresión, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Cuando nosotros estamos hablando de los postulados fundamentales del pretribulacionismo, que nos habla de la inminencia del arrebatamiento y que nosotros analizamos los postulados fundamentales, del pretribulacionismo, del midtribulacionismo, de la teoría pre-ira y del post-tribulacionismo, bueno, nosotros tenemos que concluir, que de las 4 teorías sobre el momento del inminente arrebatamiento de nuestro Señor Jesucristo, que yo ilustro con la palma de mi mano derecha, bueno, tenemos que llegar a la conclusión que el pretribulacionismo, quienes lo sean y yo, es la única de las 4 teorías sobre el momento en que se va a llevar a cabo el inminente arrebatamiento que se somete a esto que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque la inminencia del arrebatamiento dice que puede ser en cualquier momento. Y estamos hablando, bueno, tendrían que ver las 300 líneas de pensamiento que se han especificado ya. Pero lo que sí quiero aquí señalar es que es el pretribulacionismo la única de las 4 teorías sobre el momento en que se llevará a cabo el inminente arrebatamiento que respeta Hechos 1 del 6 al 11. ¿Por qué? Bueno, porque ubica el momento del inminente arrebatamiento, lo ubica en este tiempo que nosotros estamos viviendo y que es principio de dolores, Mateo 24:8, entre el término de la semana 69 de Daniel con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hablando de paréntesis, ¿no? Pues se abre el paréntesis que lleva abierto más de 2000 años y que se va a cerrar en el momento que el anticristo, Daniel 9:27, confirme el pacto con muchos, es decir, con Israel, y que eso va a hacer que se empiece a mover nuevamente las manecillas del reloj profético de Dios que está estacionado, que está en stop desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué digo esto? Bueno, digo esto porque tanto el midtribulacionismo como la teoría pre-ira, como la teoría post-tribulacionista, al estar dentro de la cajita, me gusta llamarle la cajita entre comillas y perdonen lo coloquial de la expresión, la cajita es la semana 70, tribulación más gran tribulación.
Entonces, al momento de que las tres quedan ubicadas dentro de la semana 70, automáticamente están definiendo un punto específico, lo cual no hace el pretribulacionismo porque es la única de las cuatro teorías que está fuera de la cajita, es decir, fuera de la semana 70, porque uno de sus postulados básicos es que la iglesia no entra a la semana 70, no entra a la tribulación, tampoco a la gran tribulación, es decir, a la semana 70, porque su naturaleza, es decir, porque la naturaleza de la semana 70 impide la presencia de la iglesia ahí. Pero, bueno, otra vez, no estamos aquí para deificar, claro que no, la teoría pretribulacionista. De hecho, yo le llamo tan teoría al pretribulacionismo como al resto de las demás. Pero lo que sí estamos diciendo aquí es que tanto usted como yo somos mortales y que podríamos morir en esta fracción de segundo. Y que en una fracción de segundo podríamos entrar al cielo o al infierno. Y entonces estoy diciendo esto porque lo mismo que se necesita para ser arrebatado en el inminente arrebatamiento, si ese acontecimiento en el próximo en el calendario profético de Dios se llevará a cabo en esta fracción de segundo, son exactamente los mismos requisitos que se necesitan para ir al cielo si muriéramos ahorita mismo. Entonces, si a usted no le interesan los postulados del pretribulacionismo, pues no hay problema. ¿Cuántos problemas tiene un millón? Bueno, ya tiene 1.000.000, pero ese es asunto suyo. Pero lo que no es negociable aquí es si usted es mortal o no es mortal, porque somos mortales. Entonces, no tenemos escapatoria. Necesitamos estar listos ya para enfrentar la eternidad. Es decir, consagrarnos a nuestro Señor Jesucristo bajo la dirección del Espíritu Santo, porque el que no lo hace voluntariamente, lo hace automáticamente, pero para Satanás. Entonces, bueno, ya no me alcanza el tiempo porque se me ha agotado, desgraciadamente se me ha agotado, pero solamente quiero terminar con esto. Ok, termino aquí. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, etcétera, etcétera. 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, permítanme parafrasear, fue arrebatado, arrebatado. Aquí tenemos una referencia, claro que sí, al inminente arrebatamiento. Y lo recibió una nube. ¿Dónde nos va a esperar el Señor? En las nubes que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, en tanto que él se iba, muy pronto la iglesia va a estar ahí, la que va a ser arrebatada. He aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Yo no quiero ser de los que están viendo, los que, bueno, ese es otro asunto, ¿no? Porque todo ojo le verá, pues tiene que ver ya con la segunda fase de la segunda venida. Pero bueno, ese es otro asunto que ahorita no tengo tiempo, solamente quiero dejar la palabra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, fue arrebatado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, así como a nosotros las nubes. Acuérdense de la referencia. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahí luego checamos lo del versículo 10, de los que
los que se van y los que no se van, ¿verdad? Entonces, si nosotros creemos que está más próxima de lo que nos imaginamos, la primera fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, así es. Y si no lo creemos, también así es. Así que es mejor que estemos listos ya para enfrentar la eternidad. Entonces, los dejo con el versículo 11 del capítulo 1 del libro de los Hechos. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así que vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Esperémoslo estando listos ya para enfrentar la eternidad. Dios les bendiga y como siempre, el mayor de los privilegios, estar aquí con ustedes para considerar, en este caso, pues la sección bíblico-escatológica número 91, que es la que estamos finalizando. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Que el Señor les bendiga.